Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de gramática árabe Islam en español. Continuamos con la lección número 46, Ad-Darsu Sadisu wal Arba'un. En esta lección estudiaremos el pronombre adjunto acusativo, Damir al-Nasbi al-Muttasil. Damir, ya sabemos que significa pronombre. Nasb, acusativo. Damir nasb, el pronombre acusativo. Al-Muttasil quiere decir que está adjunto. Entonces, en español, obviamente, el pronombre acusativo adjunto o el pronombre adjunto acusativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo simplificamos de la siguiente manera. Nosotros sabemos que en una oración verbal tenemos un verbo, tenemos un hacedor o el sujeto y tenemos un objeto. El verbo es la acción como tal, el hacedor o el sujeto es la persona que realiza la acción y luego tenemos el objeto que es aquello que recibe la acción. Entonces, por ejemplo, si yo digo Ahmad golpeó a Zaid, ya sé que Ahmad es el sujeto, golpeó es el verbo y Zaid es el objeto de la oración. Lo mismo sucede en el idioma árabe. Entonces, cuando yo hablo de un pronombre adjunto acusativo, me estoy refiriendo a aquella parte o aquel pronombre que funciona como objeto directo de la oración. Entonces yo en vez de decir Ahmad golpeó a Zaid, digo Ahmad lo golpeó. Ese lo en español, ese lo es ese pronombre acusativo. En árabe va adjunto al verbo. ¿Sí? No va separado del verbo, va adjunto. Por eso es que es uno de los tipos de pronombre que es adjunto. Es acusativo, pero sabemos que los damir son mabni, es decir, que no cambian su i'rab, ¿cierto? Entonces, podemos decirlo, la forma correcta de expresarnos es que el damir está en caso o está en la posición mahal de acusativo, la posición acusativa, ¿sí? Entonces, básicamente, para resumir, es un pronombre que se adjunta al final del verbo y el cual me indica quién está recibiendo la acción. Y obviamente ya sabemos que los pronombres reemplazan o acortan la frase porque ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces yo no digo ya Ahmad golpea a Zaid, sino Ahmad lo golpea, porque ya yo sé que estoy hablando de Zaid, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de los pronombres. Entonces, miremos aquí, tenemos la tabla tradicional en la cual miramos los pronombres mufrad, muthanna y jama. Algo que pasa bastante, no confundamos muthanna con muannath. Muthanna suena parecido y es muchas veces fácil de confundir. Muthanna viene de thani, ¿ok? De dos. Y muannath viene de untha, de femenino, ¿no? Y tenemos mudhakkar y muannath, masculino y femenino. Y en cuanto a las personas tenemos ghaib, tercera persona, mukhatab, que es segunda persona, y mutakallem, que es primera persona. Mutakallem quiere decir el que habla, por eso es primera persona. Mukhatab es el que recibe el khutba o el discurso, por eso es segunda persona. Y ghaib quiere decir que está en ghaib, es decir, que está ausente. Por eso lo llamamos la tercera persona. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a empezar por los singulares. Singular, mufrad, mudhakkar, ghaib, es decir, singular, masculino, tercera persona, tenemos who. Who. Son los mismos pronombres adjuntos que hemos estudiado anteriormente, no estamos estudiando nada nuevo, sino lo que vamos a estudiar en esta lección es cómo utilizar esos pronombres que ya conocemos, cómo utilizarlos reemplazando el objeto directo en una oración verbal. Obviamente van acompañados del verbo. Entonces tenemos who. Para femenino tenemos ha, ¿verdad? En dual o en muzanna, tanto masculino como femenino, tenemos huma, pero si está precedido por, digamos, una partícula jar, entonces es hima en algunos casos.
En plural o llama, en mudakkar tenemos hum o him y en femenino tenemos hunna o hinna. Entonces aquí tenemos los ejemplos con los verbos. Ya'rifu hu. Ya'rifu, vamos a analizar, voy a agrandar la pantalla para que analicemos este verbo. ¿Ok? Miremos bien este. Ya'rifuhu. Ya'rifuhu quiere decir él lo reconoce, él lo conoce, ¿sí? Ya'rifu es un verbo que está en tercera persona presente. Está en ghaib, está en mudare, es decir, está en presente, es masculino, es decir, es mudakkar, y es mufrad, es singular, ya'rifu, ¿verdad? Y al final le adjuntamos este damir que está haciendo el papel de objeto directo. Ya'rifu por sí solo significa él conoce, él reconoce, ¿sí? Ya'rifuhu, él lo conoce o él lo reconoce. Este hu viene a ser en español la palabra o el damir lo, ¿sí? Si fuese femenino, ya'rifuha, el verbo es igual. No podemos confundir el verbo con el objeto. Mucho cuidado. El objeto es este damir final. El verbo sigue siendo ya'rifu. Y luego le añadimos el damir, que es ha. Ya'rifuha quiere decir él la reconoce o él la conoce. Arafa quiere decir, arafa ya'rifu quiere decir conocer o reconocer, ¿cierto? Algo que es ma'rifa o algo que es ma'ruf es algo que es conocido, que se sabe que es, ¿no? Entonces tenemos otro verbo que es yu'tihi. Yu'ti quiere decir él da. Yu'ti, él da, ¿ok? En presente también. Y yu'tihi quiere decir él le da. ¿Por qué es he y no hu? Porque el verbo termina en ya. Entonces no suena bien decir yu'tihu. ¿Sí? Entonces colocamos yu'tihi. Quiere decir él le dio. ¿Sí? Él le dio quiere decir él dio a esta persona que es masculino, singular, tercera persona, he. Él le dio, ¿no? Entonces, aquí he quiere decir le. ¿Ok? Y si fuese femenino, yu'tiha. Él le dio. ¿Pero a quién le dio? Él le dio a ella. Femenino. Yu'tiha. El verbo yu'ti sigue siendo el mismo, masculino, singular, tercera persona, presente. Yu'ti. Yu'tiha. Yu'tihi. Entonces vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Entonces yo, por ejemplo, digo yu'ti Ahmad al-mal. Ahmad le da el dinero. Yu'ti Ahmad al-malu, al-mala. Por ejemplo, li Fátima, a Fátima. Ahmad le da el dinero a Fátima. Pero yo puedo acortar todo eso y decir yu'ti ha al-mal. Él le dio el dinero. Yu'tiha al-mal. Cuando ya yo sé que esa ha se está refiriendo a Fátima, que es femenino. ¿Ok? Y si me estoy refiriendo a algo masculino, yu'tihi al-mal. Él le dio el dinero. Por ejemplo, yu'ti Ahmad. Ahmad le dio el dinero. Yu'ti Ahmad al-mal li Fuad. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir yu'tihi al-mal. ¿Cierto? Que quiere decir, él le dio el dinero. Yo sé quién es el que está dando el dinero, sé que es Ahmad, y el que recibe el dinero sé que es Fuad. Aquí, el damir adjunto acusativo, he, se está refiriendo al objeto directo, que en este caso es Fuad, que es el que recibe el dinero, ¿no? Vamos a ver el ejemplo con plural, ¿ok? Huma o hima. Ya'rifuhuma. Ya'rifuhuma quiere decir, el verbo ya'rifu sigue siendo el mismo. Ya'rifu
él reconoce o él conoce. Huma, a ellos dos. Por ejemplo, يعرف أحمد زيد ومحمد. ¿Ok? يعرف أحمد o يعرف أحمد, porque Ahmad es el sujeto, زيدا ومحمدا. ¿Ok? Esta persona, Ahmad, reconoció a Zaid y a Muhammad. Yo puedo decir yarifuhuma. Yo sé que yarifu se refiere al sujeto, por eso es singular, masculino, presente, me estoy refiriendo a Ahmad, y huma me estoy refiriendo a esas dos personas. Sobra explicar que esto se utiliza cuando ya la persona con la que me estoy comunicando en diálogo sabe de quién estoy hablando. Claro, si apenas estoy introduciendo una conversación, pues obviamente al inicio yo voy a especificar las personas de las que estoy hablando. Ya la conversación empieza a fluir y me sigo dirigiendo a esa persona hablándole de estas dos personas, tres o cuatro, lo que sea, entonces ya puedo empezar a reemplazar por lógica los nombres de estas personas con el damir o con el pronombre. No debo confundir la palabra yarifuhuma y pensar que esto es un verbo en dual. Es un verbo, porque el verbo como tal tengo que separar el verbo del objeto, que es el damir en este caso, huma. Yarifu es mufrad, es decir, es singular, es mudhakkar, es decir, masculino, ghahib. Y no puedo confundir, cuando yo veo un adjunto al final, confundir con la conjugación del verbo y pensar que ahí dice ellos dos reconocieron. Porque ellos dos reconocieron en árabe es yarifan, ¿sí? Entonces ya al verbo yarifan se le agregaría el objeto directo para referirme ellos dos reconocieron o los reconocieron, etcétera. Depende de lo que se le vaya a añadir. Entonces es supremamente importante que cuando adjuntamos nos encontramos con estos damir, con estos pronombres adjuntos, no confundamos el pronombre adjunto con la conjugación del verbo. Y con el verbo yu'tihima también, porque termina en ya, nuevamente le vamos a añadir hima y no huma. Yu'tihima, él les dio a los dos. Yu'tihima. ¿Sí? Yu'tihima. Yarifu huma. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos con llama, con plural. En masculino tenemos hum y en femenino hunna. ¿Ok? Entonces, yarifuhum. Yarifuhum, él los reconoció a ellos. Y a ellas, yarifuhunna. 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 Él las reconoció a ellas. Nuevamente, vuelvo y repito, no me canso de poner estresar esta importante diferencia. El verbo sigue siendo, el hacedor es una persona, masculino en tercera persona presente. El adjunto no lo debo confundir jamás con la conjugación del verbo. Con el verbo yu'ti, yu'tihim y yu'tihinna, ¿ok? Yu'tihim quiere decir él les dio a ellos, o él les da. Yarifuhum, él los reconoce, presente. Me excuso porque lo mencioné creo que en pasado. Yarifuhunna, él las reconoce. Yu'tihinna, él, sigue siendo él, les da. ¿A quién? A ellas. El árabe es supremamente claro. En español nos quedamos cortos, más sin embargo es un idioma que también da bastante de sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos él les da, pero ese les no me especifica si es ellas o ellos quienes están recibiendo. En árabe sí. Yu'tihim, él les da a ellos. Yu'tihinna, él les da a ellas. ¿Ok? Ya'rifuhum, él los reconoce. Ya'rifuhunna, él las reconoce. ¿Vale? Bueno, continuamos con la segunda persona. Segunda persona, nuevamente singular, dual y plural. Segunda persona quiere decir que yo le estoy hablando, mi objeto directo es la persona que está enfrente mío.
es la que está recibiendo la acción. Ya'rifuka quiere decir, él te reconoce a ti, hombre. Ya'rifuka. Ya'rifuki, él te reconoce a ti, mujer. Ka para hombre, para mudakkar. Ki para muannath o femenino. ¿Ok? Kuma, tanto para masculino como para femenino, en musanna, en dual. Ya'rifu kuma. Ya'rifu kuma quiere decir, él los reconoce a ustedes dos. ¿Vale? Entonces tenemos Ya'rifuka, Ya'rifuki, y por último, Ya'rifukuma. Y ahora, en plural, tenemos kum y kunna. Todos estos pronombres, por cierto, los conocemos de anterior. ¿Sí? Estos, hu, hi, ha, los conocemos. Entonces, simplemente es cómo los añadimos al verbo y qué posición toman. Ya'rifukum quiere decir, él los reconoce a todos ustedes, hombres o un grupo de personas. Ya'rifukunna, él las reconoce a todas ustedes. Básicamente eso es lo que significa. Ya'rifukunna, ya'rifukum, ya'rifukuma, ya'rifuki y ya'rifuka. ¿Ok? Y mutakallem es bien sencillo. Ni or na. Ni para primera persona o en tanto masculino como femenino, y arifuni, él me reconoce a mí, ni, quiere decir a mí, y arifuna, él nos reconoce a nosotros, tanto en dual como en plural. Entonces aquí el pronombre sería ni y na, ¿ok? Mira nuestro tamaño original, aquí está la tablita, son hu, ha, huma or hima, hum or him, hunna o hinna. Ka, ki, kuma, kum, kunna. Ni, na. Una pregunta. ¿Por qué al verbo se le añade en el pronombre personal de mutakallam singular la letra nun, cuando el pronombre en realidad es i? Los verbos nunca pueden estar en caso genitivo. Las únicas palabras que pueden estar en caso genitivo son los sustantivos. La ya como tal, la ya larga, exige que la letra anterior lleve kasra. ¿Sí? Por ejemplo, kitabi, mi libro. La ba lleva kasra y luego se le añade ese pronombre. Y como los verbos no permiten eso, entonces se le agrega una nun de protección, se llama, que protege al verbo de no estar en estado de kasra. Entonces, ya'rifu, el verbo sigue estando en caso nominativo. ¿Y por qué está en caso nominativo? Porque el caso natural de los verbos presentes es nominativo, a menos que estén precedidos por una partícula acusativa o una partícula yusiva. Entonces, ese es ya'rifu. Luego se le añade esta n o esta nun de protección, a la cual ya se le puede agregar la kasra para poderle agregar al final el pronombre ya. Ya'rifu, ni, ¿verdad? No pasa igual con los sustantivos, porque los sustantivos sí pueden llevar en la última vocal kasra, como por ejemplo kitabi, la ba lleva kasra, y luego se le agrega el pronombre, ¿no? Entonces, eso es una explicación que creo que está más adelante, pero en caso de que haya alguna duda. Entonces, esa nun de protección solo se le agrega al pronombre mutakallam singular cuando se refiere, o estamos refiriéndonos a los verbos, ¿vale? Si el verbo está en el caso nominativo, debe aparecer en la última letra del verbo que precede al pronombre. Por ejemplo, ya'rifuna, quiere decir ya'rifuna, aquí está en caso nominativo. Él nos conoce, ¿verdad? Si está en caso acusativo, hay que poner una partícula. Por ejemplo, an ya'rifa na. An es una partícula acusativa. Ya'rifa es el mismo verbo que ya'rifu, pero debido a que está precedido por la partícula acusativa, pasa de genitivo a acusativo. An ya'rifa, y luego se le agrega el objeto directo, que es el damir adjunto, an ya'rifana, que traduce que él nos conociera,
algo así, que él nos conociera. Depende del contexto, podríamos también traducir. Y en caso yusivo, por ejemplo, si le agregamos la partícula lam, que es una partícula que niega el verbo y aparte de eso le cambia el tiempo, pasa el verbo de presente a pasado, lam yarif na. Y deja al verbo en caso yusivo, es decir, que termina en sukun. Bueno, sukun cuando está singular, ¿no? Lam yarif na. Entonces, no importa en qué caso se encuentre el verbo, tenemos que ponerle la terminación correcta y al final le agregamos el objeto directo que es el pronombre. Entonces, estos son 3 ejemplos importantes, vamos a agrandarlos. Lam yarifna quiere decir él no nos conoció. El verbo está en presente, vuelvo y repito, pero la partícula lam lo hace que esté en pasado. Eso ya lo estudiamos anteriormente. An yarifana, que él nos conociera. Estoy haciendo una traducción porque también depende del contexto. Hay veces que el verbo an hace al verbo indicativo en español. Por ejemplo, yo quiero ir a comer. Ese a comer, que queda sin una conjugación definida, es que el verbo está en indicativo. Entonces, en árabe también hace lo mismo. Ana uridu an akala. Yo quiero comer. Ana uridu, yo quiero. An akala. El verbo akala, en verdad, originalmente es akalu, ¿verdad? Pero, como está precedido por an, queda en caso acusativo. Y yarifuna si está en caso nominativo normal. Bueno, aquí está la explicación que di anteriormente. El pronombre de la primera persona singular, es decir, el que se refiere a Ana, debe ir precedido por la letra nun, la cual se llama nun al-wiqaya, que es la nun de protección. Esto se debe a que el verbo no puede terminar en kasra en árabe, no puede terminar en kasra. Protege al verbo de terminar en kasra, ¿sí? Entonces se le agrega esta nun, que es la que recibe la kasra, y el verbo puede mantener su estado. Es decir, ya sea nominativo, acusativo o yusivo, que son los únicos estados que puede tener el verbo en presente. ¿Ok? Entonces aquí está la explicación. Voy a dejar unos segundos para que la lean. Continuamos. Me perdí. Aquí voy. Aquí está el verbo en los 3 casos que puede estar adjunto el pronombre ni, que lleva la nun de protección, yarifuni, él me conoce. An yarifani, aquí yarifa está en acusativo, ni sigue siendo igual. Lam yarif ni, aquí está inclusive en yusivo. Esta nun protege el verbo. Si yo no le agregara esta nun, ¿cómo pudiese decir lam yarif? ¿Cómo pudiese dejar el verbo con sukun en este caso? Sería lam yarifi. Aquí sería an yarifi. Y aquí sería yarifi, ¿sí? Entonces terminaría en los 3 casos terminaría la F, la fa, con kasra, y eso es imposible. No, el verbo, la última letra del verbo no puede ser del verbo, no del pronombre o del sufijo, no puede ser kasra, porque el verbo nunca está en caso genitivo. Estos son los únicos 3 casos en los que puede estar el verbo, y aclaro, el verbo presente, el verbo mudar, porque sabemos que el verbo pasado es siempre mabni, es decir, nunca cambia, nunca se ve alterado, sin importar qué partícula lo preceda. Como mencioné anteriormente, la partícula ha, cuando está en masculino, puede ser hu o hi. ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo esté el verbo anterior, ¿sí? El verbo anterior, alguien me va a decir, pero bueno, tú acabas de decir que el verbo no puede terminar en kasra, pero vimos el verbo yu'ti. El verbo yu'ti termina en ya, que hace parte de la raíz del verbo. Y ya no es kasra, ya es una vocal larga. Sí es cierto que cuando el verbo está en caso yusivo, la ya se pierde,
y queda una pequeña casra, pero esa pequeña casra es el resultado de que el verbo originalmente tenía una ya. Sí, eso es un caso de excepción, mas no significa que el verbo esté en caso, no significa para nada, bajo ninguna circunstancia, que el verbo esté en caso genitivo. Entonces sí, le vamos a agregar he, him, hima, ¿verdad? Cuando el verbo termina en una ya anterior. Y obviamente con el pronombre ha siempre va a ser ha porque la alif de la ha, cuando se trata del pronombre femenino, no, esa alif no puede aceptar que antes de ella haya otra vocal que no sea fatha. Entonces sí, solamente aplica para he, hima y him y hinna, ¿no? Para esa primera línea que vimos al inicio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el verbo en caso nominativo ya'rifu. Entonces aquí sería ya'rifuhu, que ya lo vimos anteriormente. Ya'rifuhuma, ya'rifuhum y ya'rifuhunna. Cuando se encuentra en caso acusativo sería an ya'rifa, con el agregándole el damir an ya'rifahu, an ya'rifahuma, an ya'rifahum y por último an yarifahunna. Cuando está en caso yusibu que termina en sukun, lam yarifhu, lam yarifhuma, lam yarifhum y lam yarifhunna. Cuando termina, bueno, ¿verdad? El verbo en una letra larga como alif o waw, por el tema del verbo irregular, sería, por ejemplo, yansahu, ¿ok? Yansahuma. O el verbo yad'uhum o yad'uhunna. Colocamos la kasra cuando el verbo termina en los siguientes ejemplos. Yu'tihi, es decir, el verbo termina en ya. Yu'tihima, yu'tihim o yu'tihinna. ¿Ok? Yu'tihinna. Y la ya de la segunda persona singular femenino que en forma imperativa. Por ejemplo, cuando decimos el verbo uktub, pero cuando nos referimos a una mujer decimos uktubi, no porque esté en caso genitivo. Recuerden que el verbo original es taktubina, que significa tu mujer escribes. Taktubina. Entonces, cuando yo lo transformo en verbo imperativo, le quito la ta inicial y la reemplazo por una hamzatul wasal y queda uktubi. Y como es uno de los 5 verbos, pierde la nun final, uktubi. Queda con la ya de taktubina, ¿ok? Entonces, si a ese verbo uktubi le voy a agregar un damir adjunto, por ejemplo, voy a decirle escríbelo. No escribe, sino escríbelo, sería sería oktubihi, ¿ok? Terminaría en bi con la ya y luego se le agrega el damir hi, no hu. Oktubihu sonaría incorrecto, entonces también se utiliza en este caso este damir. La kasra permanece después de la omisión de la letra ya, cuando lo que dije anteriormente, el verbo irregular está en caso yusivo. Por ejemplo, el verbo yu'tihim, ¿verdad? Cuando está precedido por la partícula lam, se vuelve yusivo. Entonces, lo que sucede en ese caso es que la ya se pierde y la letra anterior termina en kasra. Sería lam yu'tihim. ¿Ok? O el verbo sería en imperativo atihim, ¿verdad? Porque el imperativo también es una forma de yusivo. Atihimenta, tú dales a ellos. Y lam yu'tihim, ellos o él no les dio a ellos. ¿Sí? Se pierde la ya y la ta queda con la kasra que reemplaza el sukun, no puede quedar en sukun, se pierde la ya, entonces la ta toma esa, queda con la kasra. Entonces, estos pronombres acusativos adjuntos se le añaden o se le agregan tanto a los verbos en presente como pasado, al contrario de los pronombres nominativos adjuntos que son diferentes para cada tiempo. ¿Sí? No es lo mismo en decir, por ejemplo, katabtu, yo escribí, a decir el verbo aktubu, que es yo escribo.
Sí, es completamente diferente. Katabtu está en pasado y lo que le estoy agregando es esa ta al final. Es un damir de ta con dhamma de primera persona singular, ¿no? Entonces, los pronombres que ya los vimos, nominativos, son diferentes para los diferentes tiempos, pero en este caso, cuando son acusativos, no importa el tiempo del verbo, porque el pronombre lo que me está indicando es la persona que está recibiendo la acción. Entonces no tiene nada que ver con la conjugación del verbo ni el tiempo. Y explico esta última frase que agregué aquí para que no se confundan. Este tipo de pronombre no afecta el final del verbo, estos pronombres que estamos estudiando ahora. No sucede lo mismo con otro tipo de verbos, ¿verdad? Con otro tipo de pronombres, como mencioné anteriormente. El verbo en tiempo pasado permanece indeclinable en fatha, cuando se le adjuntan los pronombres nominativos, hace que el verbo termine indeclinable en sukun. Voy a dar un ejemplo. El verbo kataba, pasado, indeclinable en fatha. Por eso yo digo katab tú, yo escribí, katab tú. ¿En qué termina el verbo? No, el verbo no termina en dhamma, porque la ta y la dhamma son el pronombre nominativo adjunto, que es el que me está indicando quién está realizando la acción. El verbo termina, la última vocal sobre la ba es sukun, entonces es indeclinable en sukun, eso ya lo estudiamos anteriormente. Entonces, esto suena más complicado realmente de lo que es. Aquí lo que me quiere decir es que mientras los pronombres nominativos adjuntos como kataptu, katapti, kataptuma, ok, kataptum, todo ese tum, tuma, tu, ta, ti, ¿no? Todos esos pronombres cambian cuando están en pasado, cuando están en presente, y hacen que el verbo sea indeclinable en sukun en este caso, en otras ocasiones en dhamma, o en fatha en su estado natural como kataba y katabat, ¿verdad? Porque también katabat, que quiere decir ella escribió, recuerden que esa ta solamente me está indicando femenino, pero no, ese sukun no hace parte del i'rab del verbo. Ahora, cuando le agrego, vuelvo y repito, estos pronombres adjuntos que hacen el papel de objetos directos, en este caso no afecta para nada la conjugación del verbo. Kataba o aktubu, no importa, cuando yo agrego ese pronombre final, katabahu, él lo escribió, ¿verdad? Katabahu, él lo escribió. O yaktubuhu, él lo escribe. El hu va a aplicar para ambas conjugaciones, porque no hace parte del verbo como tal, porque no está indicando quién realiza la acción, sino quién la recibe y no tiene nada que ver, no se va a ver afectado. Eso es básicamente lo que dice, lo que nos está diciendo esta parte de la lección. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? Sa'alani. Sa'ala, él preguntó. ¿A quién le preguntó? ¿Quién es el objeto? Ni. Sa'alani. Él me preguntó. Sa'alana. ¿Verdad? Él preguntó. ¿A quién le preguntó? Él me preguntó a nosotros. Sa'alana. 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 Sa'alani. Sa'alana. Sa'alaka. Él preguntó. ¿A quién le preguntó? Te preguntó a ti, hombre. Sa'alaka. Sa'alaki. Él te preguntó a ti, mujer. ¿Quién hizo la acción? Sigue siendo él. ¿Ok? Sa'alakuma. Él les preguntó a ustedes dos. O lo que diríamos, él os preguntó a ustedes dos, ¿no? Para ser más específicos. Sa'alakum. Él os preguntó a vosotros, o sea, él les preguntó a ustedes. Sa'alakunna, él les preguntó a ustedes, grupo de mujeres. Sigue siendo el verbo el mismo, sa'ala. Y simplemente estamos cambiando el pronombre adjunto acusativo, que es el objeto o el recibidor, para ser más específicos, de la acción. ¿Ok? Y sa'alahu, él le preguntó, ¿a quién le preguntó? Le preguntó a él. Sa'alahu. Él le preguntó a él. O él le preguntó. O sea, él le preguntó a él, suena redundante. ¿Ok? Sa'alaha. Él le preguntó. ¿A quién le preguntó? A ella. ¿Ok? Sa'alahuma. Él
le preguntó o les preguntó. ¿A quién? A ellos dos. Sa'alahum, él le preguntó. ¿A quién? A ellos. Él les preguntó a ellos. Y sa'alahunna, él les preguntó a ellas. ¿Ok? A ese grupo de mujeres. Aquí tenemos el mismo verbo, simplemente cambiamos ese damir adjunto acusativo, que es el objeto o quien recibe, el recibidor de la acción. Y no cambia en nada la conjugación del verbo. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos. Creo que va a hacer una pausa. Vamos a hacer un segundo video para que no quede tan largo y continuamos con los ejemplos de esta lección.